Buenas, bueno, se nos cortó la luz. Eso que hablábamos de que hay mediaciones entre la territorialidad real y las pantallas, bueno, la vimos en Sin carne y luz hueso. no hay redes, eso está clarísimo. Eh, bueno, y también aclarar que como estamos en el octavo encuentro de juventudes, este streaming estaba pensado para salir desde el YouTube de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, pero por cuestiones técnicas termina saliendo por el canal del Centro de Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. Pero bueno, nada, eso aclarar. Bueno, y una recapitulación un poco de, bueno, dónde nos encontramos. En el campo de la Ribera, en el octavo encuentro de Juventud de la Mesa de Derechos Humanos, y bueno, a retomar la conversación de la primera instancia del encuentro, que era el diálogo intergeneracional, y a eso vino Emi, Ah, estabas más o menos en el medio de una idea. No, la idea es lo rico que es encontrar las mediaciones entre los territorios, el territorio de la web infinita y el cara a cara irreemplazable de escucharse, verse, reconocerse, sentir que el cuerpo vibra, que cuando alguno, compañero, una compañera, eh, cuenta qué lo mueve a militar, qué la mueve a militar, salta una lágrima, porque las cosas, esta mezcla de la furia, la indignación contra las injusticias múltiples que vemos, eh, la resistencia a las violencias, entre ellas las verbales, muy fuertes, pero también la alegría y la esperanza de superar eso en términos colectivos y construir otra cosa. Así que estábamos en esto de cómo pensar las relaciones entre los territorios de la realidad real, como decía un gran humorista cuando yo era chico, y la realidad virtual. Bueno, quizás como para comenzar, un poco lo dijiste, pero profundizar en qué crees que generan estos encuentros, este encuentro que estamos viviendo, y cómo estamos afrontando la juventud de la militancia. ¿De qué nos sirve encontrarnos las juventudes militantes también en estos espacios? Para reconstruir permanentemente memoria, que no es otra cosa que rearmar nuestras identidades colectivas e individuales, nutriéndonos de las luchas pasadas, aprendiendo de los aciertos y de los errores, posicionándonos ética y emocionalmente en que está mal que se extermine a otro conversar diferente, estar mal, que se cancele, como se dice ahora, una discusión, un debate político con insultos, y que vernos cara a cara creo que también nos hace salir de creer que todo está siendo así y te das cuenta que es una gran mentira, que es una porcioncita de la realidad, lo que hablábamos recién, las polarizaciones, el insultar como argumento político se da en el mundo mucho, en los mundos digitales, en la realidad digital, pero cuando estamos acá de diferentes orígenes, diferentes generaciones, que no necesariamente pensamos lo mismo, pero sí nos situamos en un mismo lugar de la historia de nuestra patria, que es, no queremos que pase nunca más esto, pero además sabemos que la lucha es mucho más allá que memoria, verdad y justicia, que la mirada de derechos humanos te hace luchar en un barrio, en la parroquia, en el centro de estudiantes de la facu, en el centro de estudiantes del secundario, y como dijeron ustedes en toda la mañana, siempre ese primer paso es preguntar, hablar, escuchar, y eso para mí es irreemplazable. Algo de lo que decías que me parece interesante es esto de, vos lo nombrabas como algo por ahí más peyorativo, más negativo, el hecho de que se da mucho la dinámica del insulto, de la confrontación mucho más violenta por estos medios o por las redes sociales o por estos espacios, estos nuevos territorios que mencionabas. Pero ¿qué herramientas ves
a nuestro favor de alguna manera, si se puede decir. ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar hoy para seguir extendiendo esta lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia, por una democracia? Como en toda tecnología de la comunicación, pongo medio teórico, esto te permite un montón de cosas que antes no podíamos. Estamos grabando acá con una consola, un par de micrófonos, un celu, y este mensaje se puede multiplicar un montón. Así que nos permite ampliar, llegar a públicos que ni siquiera conocemos. Por eso te decía, no es una cosa u otra, sino no creer que una cosa puede reemplazar a la otra. No sé si me explico. Que son necesarias estas como los viejos escritos de papel, pero hay que saber a qué públicos van. Bueno, alguna pequeña revista va a ir a un público muy específico que quiere discutir estas cuestiones. Pero bueno, me fui por los medios y las mediaciones. Y creo que si es un multiplicador de memoria, bienvenida sea la tecnología, sin una mirada ingenua. Detrás de toda tecnología está la materialidad del poder, están los servidores de donde se mueven las redes, están los CEOs que manejan las decisiones empresariales de qué es cancelable y qué no, qué es permitido y qué no. Entonces, que sea una herramienta más para difundir la discusión política, que es el corazón de fondo. ¿En qué sociedad queremos vivir? No nos gusta esta que estamos viviendo, no nos gusta que se multipliquen las injusticias, y entre ellas las injusticias de formas de comunicación que nos están llevando a no poder discutir. Quizá con quienes no quieren discutir no se puede discutir, nunca se pudo discutir, pero con otros que piensan diferente, que sí tienen ganas, mirémonos, discutamos, puede ser un mito, no importa, pero hay un coso de respeto básico, te reconozco como interlocutor para ver cómo pensamos las militancias, las juventudes y las redes, qué sé yo. Hablando de la otredad y pensando en continuidades y esta conexión intergeneracional, ¿cómo podemos recuperar estas juventudes, la militancia de aquella generación, pero también la mirada de la otredad? ¿Cómo pensamos hoy a la otredad? ¿Qué continuidades vemos en la manera en que se pensaba la otredad en generaciones pasadas? Y quizás, no sé si usaría la palabra recomendación, porque la voy a usar porque no se me sale otra ahora, pero ¿cómo tenemos que construir la mirada de la otredad? Porque al final la política se hace con otros, no podemos dejar de discutir, no podemos dejar de dar esas discusiones, estamos buscando ampliar, estamos buscando resignificar. Bueno, el otro es muy importante en eso. La vida es desde los otros, nacemos de una otra y un otro, para ser cada uno y cada una. Hubo un otro, padre, madre, familia, con el cual mientras vamos creciendo nos vamos identificando y diferenciando. ¿Por qué vos sos parecida o no a tu mamá y a tu papá y diferente? O con hermanos y hermanas que nos vivimos peleando los hermanos. Entonces, más a fondo, filosófica, ontológicamente, ningún ser humano puede ser sin el otro. Nos vamos haciendo partir de las otredades. En política, ¿qué otredades? Son adversarios con intereses y posiciones irreductibles en la construcción de nosotros y el ellos, pero siempre está el ustedes. Creer que la política es solo nosotros y ellos, creo que es un grave error político, y que muchas veces ha caído el campo popular en ese error político, que el trabajo comunicacional es solo para los convencidos en contra de... No, lo que nos enseñan las redes es que hay una heterogeneidad de otredades enormes. Respecto de por qué estamos hoy acá, en toda la historia de la humanidad, las graves violaciones a los derechos humanos, aunque no se hayan llamado así, comienzan con negarle humanidad a un tipo de otredades. Pueblos inferiores, pueblos incivilizados, pueblos bárbaros, pueblos infieles, y me estoy yendo para atrás de la historia,
subversivos terroristas de los 70, un genocidio en el medio. Bueno, no sé, ustedes creo que están construyendo formas de relacionarse con las otredades. ¿Qué de estas luchas les sirve y qué no? A mí, por ejemplo, me gustaría que esta necesaria definición política de un nosotros y un ellos no lo lleve a lugares esquemáticos y dogmáticos, de creer que en el nosotros somos todos buenos y en el ellos son todos malos. Eso es un error gravísimo, gravísimo, porque te cierra enormemente. Moraliza la discusión política. Claro, la moraliza, pero en una moral abstracta, lo bueno malo por fuera de los cuerpos, de los deseos, como hablábamos esta mañana, de los miedos. Entonces, ¿esto quiere decir el relativismo absoluto? No, construimos nosotros ellos. Ellos que hicieron el genocidio, que se beneficiaron con el genocidio, y que hoy hay también juventudes que están reivindicando eso. Bueno, eso es un ellos. Es una otredad con la cual tenemos que ver cómo se resuelve democráticamente la disputa política. No sé si me explico. Pero no es la única otredad. Lo que sí creo que es un peligro con las redes, desafío o peligro, es lo que dijo Ana Mohamed al final. Sí, esta tecnología tiene otra forma de pensar el tiempo y el espacio, que parece que todo fuera así, todo ya. Entonces te da esa ilusión, no da el tiempo de mirarse la cara y sentirse, no da el tiempo de uno para hablar por ahí, ¿qué estoy escuchando? Necesita tiempo para pensar lo que está diciendo el otro, para reconocerse o diferenciarse. Entonces, sí me parece que yo también lo hago, yo uso redes, tengo el peligro en que todos caemos rápidamente, vemos algo que nos emociona positivamente o negativamente y estamos compulsivamente reaccionando con emociones. Che, necesito hablar con alguien para pensar esto, pareciera que no tenemos tiempo para pensar. Y otra forma, pero eso porque a mí me gusta mucho y porque creo en eso, volver a lecturas compartidas, a leer libros. No solo el reel, que ayuda mucho, no solo el resumen del PDF hecho con la guía, que ayuda mucho, pero sino el esfuerzo enorme de dedicarle tiempo a la militancia, a la lectura, a crear saberes, arte, no sé. No sé si me explico, me fui por las nubes. Sí. No, se entiende, creo que es claro. Es muy claro. Quizás, bueno, un poco esto lo pensamos como para tocar temas que nos parecen fundamentales de este encuentro. Y dijiste ahí, no sé si estoy citando tal cual, pero en la construcción de la democracia. Que la otredad es necesaria para pensar la construcción de la democracia. Y hoy la democracia es una cuestión que se está poniendo, voy a decir, en duda, que se está repensando. Y quizás hay continuidades para poder aclarar continuidades con la última dictadura cívico-militar, diferencias. Y en este contexto en que se discute sobre el valor, sobre cuál es la democracia que queremos, la pregunta es cómo tenemos que, o sea, cómo pensás, y creo que esto va muy bien a lo que vos consideras, cómo pensás que, valga la redundancia, debemos pensar esa democracia. ¿Cuáles son las bases sobre las que tenemos que quizás reconstruir una democracia que refleje y resuelva realmente las necesidades del pueblo argentino? Oh. Complejo. No sé, no tengo una respuesta, pero sí que la democracia es un lugar, un significante que disputamos todo el tiempo y que nunca está acabado. Si uno se pone en eso, la discusión es qué tipo de democracia queremos vivir. Yo me niego absolutamente, es una discusión política, no es la única posición a decir que ahora estamos en dictadura. No, el voto popular vale, sí. Para bien, para mal. ¿Cómo pensamos que tiene que ser la democracia que queremos para una sociedad más justa, con justicia social y que respete los derechos humanos? Es parte de la construcción y la disputa política. No tengo clara respuesta. Sí sé
que no quiero esta reducción al mínimo de la democracia al tiempo de votar. Pero esto ya nos pasó. Es el modelo de democracia que tenía la dictadura. La dictadura decía que vino a ordenar el país para tener una democracia ordenada. Y una gran herencia con la que toda la vida hemos luchado, que creo que para mí es uno de los meollos, no sé si el único ni el más importante, yo creo que sí, esa forma de discutir qué tipo de democracia queremos vivir, si la queremos con justicia social y con ejercicios de derecho cada vez más amplios para todos y todas como horizonte, sabemos que eso siempre es muy difícil, es hacerse cargo que somos ciudadanos y ciudadanas, quiere decir que una dimensión insustituible de todos nosotros y nosotras, vos, yo, quien está viendo, es asumir la dimensión política antes de la posición político-partidaria en la que uno se identifica, construye, cree, milita. Una democracia más participativa, quizás. Pero rompiendo una de las cosas que dejó la dictadura y que se sigue potenciando, que se potenció en los 90 y que ahora ha vuelto, que la política es una mierda. Bien. Entonces vos tenés... Poder reconocerse a uno como sujeto político sin el prejuicio partidario de pronunciarse ideológicamente. Eso viene después porque es muy válido. Pero ¿cuál es la trampa que quiero decir? A lo mejor no estoy siendo claro. Han llegado presidentes como el actual presidente de los argentinos, gente que dice que no viene de la política y disputa políticamente el cargo político más importante del país. Ahí hay una trampa en la que cree un montón de gente y que está alimentada permanentemente por las grandes empresas de formación de opinión pública. La política es una mierda, la política es una mierda, la política es una mierda. Y sí, en una dimensión sí es una mierda, perdón que use esta palabra, como no es una dimensión de que varias empresas son una mierda y también varios colegios intermedios de profesionales son, cuando digo mierda piensan solo en sí mismos, en sus propios intereses y dejan de ver lo común, dejan de ver el bien común como horizonte. Entonces, hagámonos cargo, porque el corrupto siempre es el otro, hablando de otredades. Los malos son los otros. Che, y vos en tu empresa evadís tantos impuestos y tenés tantos empleados negros. Ah, no, pero los corruptos y los choros son los otros. No sé si me explico. Sí. A mí me parece que en el último tiempo, coincido con lo que venís diciendo, pero me parece que en el último tiempo, sobre todo con este modelo que hoy nos gobierna, con esta fuerza que se proclama como ajena y disputa los mismos espacios de poder de los que reniega, creo que nosotros como espacio, a partir de y posterior a los consensos que se generaron del 83 para acá y de la recuperación de la democracia, sin reconocer que pero reconociendo que se ha deteriorado en el proceso, que hemos tenido ciertos deterioros en el proceso que no permiten que la democracia le garantice una vida digna a cada ciudadano. Creo que en este proceso de avasallamiento del otro lado hemos quedado en una posición muy incómoda, que es la de defender un estado o un estado de situación de un montón de cosas que no funcionan. Y que ahí entra la autocrítica, pero a mí me da muchas veces impotencia no encontrar la manera de proponer algo nuevo y no defender esto que ya tenemos y que de alguna manera no está funcionando. Y que capaz que la tarea es doble, sin ponerme en ningún lugar de buen ejemplo, pero sí una tónica de los segundos 90, donde muchos empezamos a militar, era defender la universidad pública, que no es la que quiero, pero que yo sé que si no está va a ser peor, y al mismo tiempo, en paralelo, transformarla, construir qué otra comunicación es posible, qué otra universidad es posible. Entonces... hoy es un poco parecida esa discusión. Es porque el proyecto político, en sus directrices básicas, no están inventando nada. El proyecto político impuesto con el genocidio de la dictadura, potenciado en los 90, y que ahora ha vuelto, si vos ves las medidas económicas, agarrá el discurso de Martínez de Oz y tomás lo que dice el ministro de Economía de hoy, no es casualidad que sea casi igual.
Ahora bien, contra las lecturas absolutamente lineales de estamos igual que la dictadura, o que esto es una dictadura, yo me opongo, porque un montón de cosas sí pudimos hacer en democracia, Sí. y hay un montón de derechos que ganamos y tenemos los juicios, y la semana pasada identificamos 12 desaparecidos de la Perla después de 50 años. Ahora, con las miradas ingenuas de que del 10 de diciembre del 83 para acá cambió todo, tampoco. A mí me gusta usar una frase muy provocativa para pensar que es: la dictadura terminó el 10 de diciembre de 1983. El proceso de reorganización nacional, como los propios dictadores llamaron a sí mismos, no. Las políticas económicas, comunicacionales, culturales, educativas, vuelven siempre porque es el mismo núcleo de poder, la misma gente, etcétera, etcétera. Sí, son a fin de cuentas los mismos sectores de poder los que en algún momento impulsaron ese proceso, y que hoy sostienen, que lo sostuvieron en los 90 y que sostienen hoy Sí. esta idea. ¿Puedo decir algo? Perdón que te Obvio. Por corte. supuesto. Sí me preocupa otra cosa a esta altura, que es ¿qué pasa con nosotros y nosotras ciudadanos en los periodos donde materialmente estuvimos mejor? Y que mucha gente, por un proceso que algún sociólogo muy grosso llamó la distinción, se enojaba muchísimo con que personas que históricamente no tenían acceso al goce de sus derechos, en términos ya no solo de alimento digno, sino de tener una casita digna, un autito lindo, poderse ir de vacaciones, Eso. le generaba tanto odio. Entonces ahí pensemos en nuestras propias limitaciones y egoísmos. ¿Cuánto odio hay generado de antes de que el otro, Vuelve el otro. que ayer estaba peor que yo, y que yo, chico clase media, re bien, podía darle la zapatillita vieja que me sobraba, pero que después me enojó mucho que se compre su propia zapatilla nueva? ¿Cómo puede ser? Y ahí el Estado como garante de esas nuevas Y el Estado como zapatillas que se garante está comprando. de accesibilidad de esos derechos. Parece que ahí hay un meollo difícil de trabajar porque es un mecanismo sociológico profundo de que para ser alguien, cada uno y cada una, Tiene que tener tristemente alguien tendría que tener a otra persona abajo o sentirse superior de. Y estoy diciendo esto algo como más profundo porque no se explica. Donde yo leí el estudio en Ecuador, cuando entró Correa el sueldo era de $400, cuando se fuera de 800, pero la insatisfacción era mayor. Gente que vivía mucho mejor, quería vivir un poco mejor, y eso no está mal, pero ¿a costa de qué? abajo. Ujú. Digo, ¿por qué se come la curva con la dolarización un montón de gente? Y no los que más necesitan, no el pibe de Rappi, que está ahí reventándose el lomo Si no, tiene unas solamente. condiciones de vida. Cuando tenés condiciones más o menos de vida digna, ahorro, teníamos un sueldo digno, y sacados porque ibas a dejar de perder en dólares no sé cuánta plata. ¡Qué locura! Eso me gustaría alguna vez también discutirlo, porque si no pareciera que vamos por arribita, y ojalá haya lugares sensatos para decir, che, vos votaste esto ilusionado, de buena fe, creyendo que, y porque lo único que te importaba era tener más guita, y Sí. que los otros no la tuvieran. Y, Claro. que en estos poderes que impulsan estos modelos económicos hay una sensibilidad que es esa que vos marcás dentro de los ciudadanos e inserta en el pueblo, que es esa sensibilidad donde separan estos modelos económicos para poder implementarse. Y nos ganan el alma. Si la competencia te gana el alma, como la competencia es parte del humano, a ver, no estoy diciendo. Y hay formas de competir que te mueven, te hacen crecer. Dicho esto, si crees que la única forma de relacionarnos entre nosotros y nosotras es competir, estamos fritos. Ahí nos ganaron el alma. Porque la competencia es gana uno solo o una sola y pierde todo el resto. Y eso creo que sí, como aparato cultural perdimos las construcciones populares, pero siempre, cuando te das cuenta que era una ilusión
En los 90 se decía salariazo, revolución productiva. La gran mentira, es como la dolarización de ahora. Cuando te das cuenta que hemos sido engañados, ¿qué hacemos? Nos encontramos en un encuentro de juventudes y entre compañeros, porque pensando esto que estaban diciendo, y para ir cerrando porque Sí. tenemos que pasar a otras columnas, salió desde las juventudes el cómo construimos, o sea, cómo salimos de esa competencia, cómo no seguimos reproduciendo esa idea de que yo tengo que estar mejor, pero porque hay un otro que está peor. Y lo dijeron, charlando, militando, compartiendo emociones, entendiendo que la militancia, el participar, el encontrarnos, genera cosas positivas en uno. Lo que decías de el alma, cómo nos motiva, cómo nos enamora, cómo genera realmente, quizás me estoy yendo un montón, pero son emociones. Y ahora la política mucho se mueve por emociones. Entonces Siempre. también tenemos que... ¿Cuándo no se movió por Bueno, emociones? claro, o sea, siempre. Pero digo, poder encontrarnos en eso, difundir eso, militar las emociones, poder construir desde eso y creo que ahí hay una respuesta. Creo que la dijeron hoy a la mañana. Pero que se pone tensa, yo les digo a ustedes, a la hora que, capaz que acá había una agrupación, que acá estamos hermanados y hermanadas, que dentro de unos meses va a competir con ustedes por el centro de estudiantes. Sí, Competencia válida, claro. propuestas políticas para la universidad, la facu que queremos. ¿Cómo esa competencia, que suele ser tensa, difícil, de disputas de espacios, no nos lleva a desconocernos? Para mí es un gran desafío, porque sí, y esto lo quiero decir, organizarnos creyendo que los nuestros son solo los buenos y que somos los únicos picantes y que tenemos la papa, también nos ha llevado a la fragmentación del campo popular. Totalmente. Y si no, pensar qué democracia queremos, eso también. Somos muchas organizaciones populares que estamos, el narcisismo de las pequeñas diferencias, decía un viejo Freud. Bueno, en el trazo grueso somos todos unidos y organizados, pero a la hora de los bifes nos matamos por un carrito de mierda. Entonces aprendamos también de eso. Y construyamos con Sí. eso. A mí algo que me gusta retomar y que tiene mucho que ver con lo que decía Emi es, ¿qué tenemos para hacer? ¿Qué tenemos a mano para hacer? Porque también parece y queda muchas veces abstracta y lejana la discusión. ¿Y qué tenemos a mano para hacer? Bueno, transformar los espacios que habitamos todos los días. A nosotros, como militantes universitarios, nos toca transformar la facultad, la universidad, el espacio que habitamos y así para todos. Y creo que es algo con lo que me fui de esa primera instancia, que es, bueno, cada uno en su espacio, desde realidades completamente distintas, desde militantes de hijos, de familiares, militantes de la Mesa de De Derechos los Humanos, coles. desde los militantes secundarios, como desde ese espacio ocupamos espacios de poder, porque no son separables de esta discusión, y cómo transformamos los espacios que habitamos todos los días con esa voluntad y con esa alma. Para ocupar los lugares de poder no como un fin en sí mismo, sino como un medio para la transformación. Porque si los espacios de poder, sea de presidente del centro de estudiantes a diputado de la nación, se vuelven un fin en sí mismo, vos tenés valiosísimos compañeros y compañeras que dedican su enorme voluntad política, creatividad, genialidad a defenderse el culito, muchas veces entre propios y no ante extraños. Entonces, estos momentos donde gobierna un proyecto político en las antípodas de lo que creemos, sentimos, vivimos y luchamos toda la vida, es un momento para, por lo menos, reflexionemos que también qué es lo que hicimos mal, porque no es que ellos ganan porque son los grosos y nosotros que somos lo más bueno del mundo, el sistema nos venció. No, echamos un montón de cagadas también. Bueno, reflexionemos. Van a seguir sucediendo otras columnas, van a venir compañeros, compañeras, que están pasando por las distintas postas de este encuentro, así que no se vayan, quédense. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Muchas Emi, gracias. por Ustedes. el aporte. Y los dejamos con unos temitas y volvemos en un rato.